8:03, y para hablar justamente, hacer un balance de la reactivación del turismo, de la denominada industria sin chimenea, pero que es sin duda uno de los motores también de la economía. Ya está aquí en los estudios de Radio Nacional el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días y gracias siempre por la invitación. Bueno, decíamos nosotros que nos escuchan en Lima, en los 103.9, lo van a escuchar en Arequipa, en los 92.5, en el Cusco, 96.9, eso solo en la capital, porque tenemos 6 repetidoras más en las provincias, y lo van a escuchar en Cajamarca también, ministro, en donde, por cierto, estamos también con otra de nuestras repetidoras en los 100.1. ¿Y por qué les menciono estas cabeceras de localidades o de provincias? Porque es, digamos, los sectores que son los con mayor atracción turística. Y me gustaría conocer un balance de lo que ha significado la semana anterior el movimiento de gente hacia las provincias, la gente que ha hecho turismo, tanto doméstico como quienes han venido de afuera. A ver, de hecho, justo este último fin de semana de San Pedro y San Pablo, hicimos una valorización un poco de lo que había significado ese movimiento y más o menos se llegaba a la cifra de 550.000 personas que se habían movilizado a nivel nacional. Y eso, si lo llevábamos a números para tratar de tener un impacto económico por todo concepto, lo estimamos más o menos en 75 millones de dólares, ¿no? Lo cual es una señal interesante de recuperación de la confianza de la gente dentro del país y siempre un porcentaje de gente incluso del exterior que está viniendo a participar de celebraciones de ese tipo. Y en esa misma lógica se está haciendo toda una campaña donde inicialmente estaban participando de 23, probablemente ahora ya las 25 regiones del país, son cerca de 170 empresas que están planteando una serie de promociones en todo el país para capitalizar el fin de semana 28 de julio, ¿no? Que hay celebraciones en La Mayeca, hay celebraciones en Arequipa, en Cusco, en la selva, en todos lados en el país, y hay promociones bastante atractivas en un rango súper abierto de precios, de 25 soles hasta 2.000. ¿Usted prevé que la campaña turística por Fiestas Patrias va a superar las cifras de esta última semana larga? Sin duda, la va a superar largamente. O sea, estamos hablando de 28 de julio, una de las fechas en que mayor movimiento de turismo hay a nivel nacional históricamente. Este año creemos que se va a superar. Incluso estamos estimando un movimiento de cerca de 1.400.000 personas, o sea, mucho más grande porque también hay participación de gente del exterior que aprovecha ese tipo de festivales. Porque además hay un poquito más de ingresos producto de las gratificaciones. Correcto, es una fecha, tocas un punto súper importante porque la gente aprovecha justamente el cobro de esa gratificación, el poco porcentaje del Perú que tiene derecho a eso, pero que lo aprovecha para ese fin, ¿no? Entonces ahí estamos teniendo una expectativa interesante porque estimamos más o menos en 178 millones de dólares el movimiento económico que podría tener a nivel nacional. Eso permite visualizar eso que mencionaba, que es una palabra clave, que es confianza. Obviamente eso supone trabajar el país en su conjunto. Yo creo que cuando hacemos las visitas a cada región, acabamos de estar en Ucayali, hemos estado en el norte del país, hemos estado en el sur también, o sea, estamos todas las semanas en algún punto del país. Básicamente, más allá de las discusiones y reclamos que son justificados y que muchas veces se piden en cada localidad y que estamos tratando de dar solución dentro de nuestras posibilidades, lo que sí se siente es que nosotros venimos a aportar soluciones, a aportar oportunidades de comercio exterior, oportunidades de turismo que permitan alternativas a esas familias que necesitan trabajar, ¿no? Entonces, por eso cuando hay estas convulsiones sociales, ves más ya la reacción de la gente y de las comunidades de empresarios, de artesanos, de guías turísticos, etcétera, de ayúdenme a trabajar, ¿no? Ya no están en un afán de protesta per se, más allá de que hayan legítimos reclamos y que tratamos de atenderlos. Este anuncio del 19 de julio de una denominada tercera toma de Lima, como dicen quienes promueven esta actividad. Estaba leyendo que ha generado ya algunas suspensiones de reservas en Arequipa, por ejemplo. Bueno, siempre que hay una amenaza de ese tipo, existe un riesgo de que haya un parte de la población que tenga temor y que prefiera no viajar. Ahí también importa mucho el nivel de comunicación que tiene, por ejemplo, un PROMPERÚ. Claro. Sí, o paquetes turísticos también de afuera que se han suspendido. Sí, paquete. Por eso la información es fundamental, porque muchas veces nos llegan alertas o preguntas, y PROMPERÚ normalmente, que es una agencia de promoción fundamentalmente,
cumple una labor fundamental ahí, ¿no? Y obviamente tiene que transmitir la información correcta. Y obviamente se promueven también destinos que no están en riesgo. Lo que menos quisiéramos que llegue un turista y que la pase mal, o que se le bloquee la carretera, o que le roben. Ese tipo de situaciones evidentemente tratamos de evitar. Mantenemos una antena permanente nosotros con respecto a desastres y situaciones de conflicto. No somos un primera línea, pero somos un sector fuertemente afectado. Entonces, y no solamente hablamos de turismo, hablamos también de comercio exterior, donde puedes tener afectación con bloqueo de carreteras, del acceso a esos productos a la salida por el puerto. Recuerda que el 80% del comercio se hace por el puerto Callao el día de hoy, ¿no? Usted me decía al inicio de la entrevista que hay paquetes súper económicos para fiestas patrias. Sí. Que van desde los 25 dólares o soles. Sí. Soles. Sí. Es decir, para, digamos, si me quiero ir a Lima Cañete, quizás. Sí, incluso estamos hablando del país en su conjunto, ¿no? Entonces, obviamente promovemos destinos de cercanía en Lima, que hay muchísimos, pero en todo el país. Entonces, hay circuitos de tours en Angabancay, por ejemplo, de 25 o 27 soles para hacer un tour lindo, lindo, de un par de horas, de 2 horas y media, de recorrido de la ciudad y de conocer los puntos. Como parte de un full day también. Sí, ¿no? Sí, como parte de un full day en algunos casos. Y también te puedes ir a 1900 si es que quieres ir a pasar incluso por vuelo aéreo para pasar 3 días en Cusco y en Urubamba, ¿no? Entonces, como que tienes un rango bastante abierto en todas las opciones, y tienes dentro del propio Lima también opciones súper interesantes, y dentro del propio Arequipa y dentro del propio Cayali encuentras alternativas para un poblador local que quiera salir un poco de su rutina normal, y tienes atractivos absolutamente interesantes. Esta reanudación de vuelos entre Ayacucho, Cusco, Ayacucho, también reactiva y mueve justamente este turismo interno. Sí, eso es importante porque le complicas la vida y le complicas la billetera al de afuera cuando prácticamente lo fuerzas a que todo tenga que ser vía Lima, ¿no? Claro. Entonces, en cualquier otro país en Estados Unidos viajas de una ciudad a otra sin de ser que ir de la capital y mover. Así es. Entonces, obviamente también hay un tema de números para que la línea aérea justifique el abrir una ruta de ese tipo. Entonces, no es que simplemente le toquemos las puertas a las líneas aéreas, sino que tratamos de hacer con ellos un ejercicio de flujo para tratar de entender si hay una posibilidad interesante. La ventaja y estos números de crecimiento en el turismo y en el comercio ponen en evidencia que se puede justificar. Razón por la cual, cuando estamos tomando contacto directo con líneas aéreas del exterior, incluso, estamos en conversaciones. Me permito soltarlo abiertamente. A ver, porque háganos el anuncio. Sí. ¿Cuáles son los nuevos vuelos internacionales? Una, por ejemplo, que estamos conversando seriamente es Lufthansa, ¿no? Y simplemente fue un contacto directo con el director regional de Lufthansa acá, que, como sabemos, paran en Bogotá, pero Lima claramente, hasta por ubicación geoestratégica, es súper importante para cualquier línea. Que sería para unir vuelos, para unir Lima con... Claro, Lima con un Frankfurt, por ejemplo, pero en esa ruta puedes luego articular con distintos destinos. Entonces, sí es importante mirar atrevidamente ese tipo de desafíos y pensar en un Qantas de Australia y pensar en un Qatar. O sea, líneas aéreas que cuando ya miras el flujo comercial y la recuperación que está habiendo, en ambos casos, repito, carga, movimiento de carga, exportaciones, importaciones que han venido creciendo sostenidamente. La única caída que tuvo el sector exportador fue el 2020 de 16.6%, cuando toda América Latina cayó mucho más. Entonces es un sector que sigue dando noticias interesantes, y el movimiento de pasajeros, por supuesto. Creo que hay vuelos Lima-Aruba también ahora, que son, digamos, de los nuevos que se han instalado hace poco. Exacto, que es un destino interesante, que antes resultaba un poco caro si no se tenía una posibilidad de ruta directa, y que eso significa un abaratamiento en un destino que puede ser súper atractivo, y que incluso comienzas a pensarlo en ida y vuelta, ¿no? Porque en muchos casos cualquier línea aérea dice, tomo esa ruta, pero necesito tener el retorno. Y nuevamente, ese ejercicio vale para personas como vale para carga. Entonces, en todos los casos tratamos de hacer esa evaluación para convencer a una línea que vale la pena. Y esta renovación de vuelos Lima-Caracas que plantea LATAM, que creo que está a la espera de la autorización del gobierno, ¿se le va a dar la luz verde? Sí, lo más probable es que sí. Evidentemente, nosotros desde nuestro sector lo vemos desde el punto de vista de comercio e impacto en el empleo, ¿no? Y independientemente de las posturas ideológicas de cada país, lo que lo vemos es como una plaza de comercio y de turismo, y siempre tratamos de llevar esos movimientos cuánto impacto tienen en generación de empleo directo e indirecto. Entonces, por esa razón es que es relevante potenciarlo. A veces uno mira a un Perú
como evidentemente se mira, es un país que tiene ciertas limitaciones y que por lo tanto la prioridad tiene que ser salud, infraestructura básica, educación. Por supuesto que es válido, pero el turismo también da mucho dinero, da supuesto, movimiento, exacto, da chamba. Exacto, sectores productivos que permiten generar la renta que permite atender luego esas necesidades. Entonces es importante y genera empleo directo e indirecto de manera relevante, ¿no? El Cusco se está reactivando, está logrando tener, digamos, ese movimiento prepandémico. Sí, todavía estamos distantes de la prepandemia, pero sí hay una recuperación, digamos, o sea, claramente ha habido un movimiento mucho mayor del año que en comparación con el año pasado, aún habiendo arrancado el 2023 con las complicaciones que todos conocemos, ¿no? Entonces, estamos remando y hay apuestas en lo que significa un esfuerzo promocional que está liderando PROMPERÚ en el exterior, con las campañas de Perú Ahora y ahora el Perú Wow, y también esfuerzos derivados de esta vorágine de atención hacia el Perú producto del turismo de filmaciones, ¿no? que tiene que ver con la experiencia que se ha tenido con Transformers, con la presencia de Paddington acá y con otras experiencias que se han tenido incluso en años previos como La Reina del Sur y otras iniciativas donde se ha mirado a Perú como plaza. Entonces hay un esfuerzo promocional y hay un desafío de desarrollo de oferta turística sostenida, y ahí tenemos un plan Copesco que ha estado ayudando fuertemente en el desarrollo, el destrave, implementación y entrega de infraestructura turística interesante. Lo hemos hecho en Tacna y lo hemos hecho en Ucayali recientemente. Eso quería preguntarle, porque se está también dentro de este plan Copesco, que es tan importante, buscando mover el oriente del país, ¿no? Sí, es decir, a veces se piensa equivocadamente que todas las balas están apostadas a Machu Picchu. O sea, Machu Picchu sin duda siempre va a ser una plaza absolutamente relevante. Cusco en general, y obviamente es una plaza que es un orgullo nacional, como lo es un Arequipa y como lo es el norte del país y como es parte de la selva. Entonces, trabajamos el país en su conjunto, promovemos nuevos destinos turísticos también, siendo conscientes de que hay un ancla importantísima que es Machu Picchu, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la selva, nos complace ver el movimiento que ha habido con la fiesta de San Juan, que tuvo mejores resultados de los esperados. Oiga, los vuelos, pero personas, copados, ¿no? Copados, full, los restaurantes full, Ajá, los hoteles full. O sea, una señal lindísima de reactivación, obviamente moderada, no somos exitistas, sabemos que tenemos enormes desafíos, pero es una señal buena de confianza. Y en Ucayali, que hemos estado, acabas de estar con Edgar Vázquez, que es un excelente profesional, ha sido ministro de Estado y un guerrero del turismo y de las exportaciones del país. Y compartimos con ellos este esfuerzo de ADEX, que me pareció interesantísimo. Y previo a esa reunión que tuvimos con ellos fue la entrega, no la entrega formal porque se va a hacer en octubre, pero se hizo una inversión de 142 millones de soles con el plan Copesco, que previamente el director de Copesco, Javier Macías, estuvo con todos los equipos haciendo las verificaciones de entrega de obra. Y es un bulevar frente al lago Yarinacocha, espectacular, es como ponerle un larcomar. Bueno, no he estado, pero he visto los videos, ¿no? 3D que se han presentado, y es realmente impresionante. Es realmente impresionante, y ese tipo de esfuerzos, claro, es cemento, tiene que venir con seguridad turística, con capacitación de servicios, con todo lo demás que también intentamos aportar, y un trabajo de la mano con el gobierno regional. O sea, nosotros, hubo presencia de algún representante del Congreso también, o sea, intentamos nosotros ser verdaderos articuladores en esos esfuerzos, y no trabajar como si fuera una competencia legislativo, ejecutivo, empresa privada con pública. Es articular para lograr ese tipo de resultados. La población está feliz, obviamente no está abierto al público, pero la gente que pudo ir, o algunos medios de prensa que entraron, se vieron tan sorprendidos como yo, porque yo lo he visto al principio y lo estoy viendo ahora que es una entrega, y se van a habilitar la parte de restaurantes, de estacionamiento para 250 autos, la parte de área social, y es un espacio que va a ser lindísimo poder inaugurarlo en octubre. Para algunas festividades que tienen justamente allá, ¿no? Ministro, vayamos al otro lado también de su portafolio, que es las exportaciones, que son tan importantes. ¿Cuáles son las proyecciones, o mejor dicho, vayamos primero a hacer un balance del primer semestre de lo que ha significado el movimiento exportador en el país? ¿Podemos decir que es positivo, que se proyecta seguir creciendo? A ver, el balance es positivo y los números reportan un crecimiento bastante moderado, pero crecimiento.
en el primer semestre. Obviamente somos conscientes de que tenemos que estar haciendo el cálculo y la estimación hacia el segundo. Obviamente siempre que aparecen variables exógenas como el tema del niño preocupan porque impactan pues en cultivos fundamentales para la exportación, más allá de los productos para el mercado local, que por supuesto es súper relevante tenerlos en cuenta. Cultivos hacia la exportación, o sea, la uva, donde somos el número 1 a nivel mundial, hemos superado a Chile. En el caso del espárrago, que somos uno de los 2 primeros en el mundo con China. El caso de la cachofa, que hemos crecido de forma sostenida, son cultivos que pueden ser afectados tanto por la temperatura mayor que implica el niño, como la y eso sequía. no, la sequía, por supuesto. Es el otro problema. Es el otro problema, totalmente de acuerdo contigo. Y además las implicancias en términos colaterales de daño a infraestructura. Por eso es fundamental lo que ha hecho el gobierno de plantear este esfuerzo por primera vez tan agresivo de prevención y preparación para el momento. O sea, en 5 meses vamos a tener un niño fuerte, o sea, el definir si es moderado, alto, bajo, eso se verá la intensidad, pero sabemos que es un niño fuerte. Y si tú miras históricamente cada año en que hemos tenido niño, las cifras macroeconómicas se han visto fuertemente afectadas. Eso ha pasado. Eso es historia comprobable. Entonces hay una amenaza. Nosotros no podemos controlar una variable exógena. Lo que sí podemos controlar es lo que hacemos al respecto. Y por eso meter casi 1.500 millones de soles en una coyuntura donde no es que la plata la tengas que te sobra. O sea, claro, el Estado está haciendo un esfuerzo grande. Obviamente hay ministerios que son de primera línea, tipo transportes y comunicaciones, que están en todos los temas de descolmatación, de encauce de ríos, también de recolocación de poblaciones, y nosotros estamos básicamente en tema de sensibilización, de alerta de cuáles son los rubros a nivel de producto de exportación y a nivel de destino turístico que podrían ser más afectados, y prever eso y generar campañas de promoción de turismo, por ejemplo, en zonas que no sean las fuertemente afectadas, ¿no? Pero sí, entonces, haciendo el arqueo, en positivo el primer semestre, con preocupaciones para el segundo semestre, si me dijeras una estimación... ¿Hay alguna cifra de crecimiento que usted nos decía que es ajustado en este primer semestre? Sí, estamos hablando de cerca de 3%. 3%. Y si me hablas de la proyección, confiaría en poder terminar en azul, es decir, si hay un crecimiento de 1.5%. En el segundo semestre. En el segundo semestre, o sea que cerremos el año... Que probablemente sea más complicado por el tema del fenómeno del niño global, ¿no es cierto? Correcto. Que va a empezar con más intensidad probablemente en octubre o noviembre. Sí, ¿no? Correcto, y que incluso se va a extender al verano del 2024, con lo cual nos complica los números hacia adelante. Y recuerda que hay muchos productos agrícolas frescos, cuya campaña fundamentalmente es en ese tramo. Octubre, noviembre, diciembre, por ahí la producción, por ejemplo, el mango se concentra fuertemente en ese tramo hasta febrero o marzo del año que sigue. Entonces, ese tipo de... O sea, yo no puedo alterar eso de que la temperatura suba 2, 3 grados que te afecta. O sea, ponte a pensar una planta que le pones 3 grados más, de repente jala hongos, plagas, enfermedades a las que no está preparada la planta para resistirlo. O es un producto orgánico y tienes que meter algún agroquímico, con lo cual deja de ser orgánico. Entonces hay preocupaciones obvias al respecto. La prevención que se está trabajando es fundamental, pero obviamente puede haber una afectación por la propia temperatura, ¿no? ¿Y la Alianza del Pacífico cuánto va a ayudar también a poder mover la economía? Sí. A ver, una ventaja que Perú tiene en términos de estructura comercial es que la tenemos más diversificada que casi cualquier país en el mundo. Es decir, tenemos una parte de la torta importante en Norteamérica, con énfasis por supuesto en Estados Unidos, que es el segundo socio comercial, una parte importante en Europa, una parte importante en Asia, con énfasis en China, y una parte importante en América Latina. ¿Qué te quiero decir con eso? Que te permite diversificar el riesgo. Entonces, aún así, es importante. El bloque de la Alianza del Pacífico, evidentemente no fue el escenario mejor el tener esta postura, claro, que bloqueó algunas cosas. Y digo algunas cosas porque, en general, por ejemplo, un PROMPERÚ estuvo haciendo un trabajo impecable en la relación bilateral, o sea, esfuerzos de misiones comerciales, misiones inversas, promoción de inversiones, Perú-México, Perú-Colombia, Perú-Chile, ¿no? Pero se pierden algunas oportunidades de temas de los que siempre se habla, pero a veces no se trabaja mucho en detalle, que es, por ejemplo, las cadenas globales de valor. Es decir, cómo nos articulamos entre países de la Alianza del Pacífico, no solamente para vendernos entre nosotros, sino para venderle a terceros mercados, para venderle a Europa, para venderle a Estados Unidos, para venderle a Asia. Y ese tipo de oportunidades se pierde si tú bloqueas
valga la redundancia, un bloque como la Alianza del Pacífico, que es importante. Entonces, recuperarlo va a ser bueno, ¿no? Miremos un poquito más hacia el futuro, 2024. Perú va a ser sede, va a ser anfitrión de la cumbre de líderes de la PEC. Y que entiendo Cusco va a ser el centro. Bueno, sí, en términos de locaciones se están contemplando varias opciones porque es una misión súper importante y que permite recuperar a la mesa este concepto de turismo de reuniones. Sin duda, o sea, es una casualidad, digo, pero cada 8 años nos ha tocado ser sede de la PEC, en 2008, 2016 y ahora en 2024. O sea, no está confirmado de que sea al 100% que sea Cusco. Claro, va a depender, digamos, de la situación social, del tema clima, o sea, ¿de qué va a depender? Hay una comisión multisectorial que está definiendo incluso locaciones y es posible que hayan varias locaciones. No digo que se excluya Cusco, sino que, digamos, por la envergadura del evento, de repente tienes un Lima, Arequipa, Cusco, por ejemplo, ¿no? O sea, por mencionar 3 locaciones grandes que tienen infraestructura hotelera para recibir delegaciones de ese nivel, ¿no? Pero es una señal importantísima y mira que esto se suma a que eso es 2024, en 2025 somos sede del evento regional de la Organización Mundial de Turismo y el siguiente año, 2026, sede de uno de los eventos más importantes de minería a nivel mundial. Entonces, como que Perú vuelve a volverse un foco interesante de lo que queremos explotar como turismo de reuniones. Entonces, ahí hay 3 segmentos que queremos trabajar: turismo de filmaciones, turismo de reuniones y los nómadas digitales. Entonces, pero este evento que tú mencionas es absolutamente relevante y nuevamente vuelve a poner a Perú en los ojos del mundo, en la vitrina, ¿no es cierto? Absolutamente, el término correcto el que has mencionado, la vitrina del mundo. Entonces, son momentos importantes. Para ese momento se tiene Chancay, por ejemplo, el puerto de Chancay, o sea, algo interesantísimo que mostrar, porque es un puerto que tiene ventajas increíbles con respecto a casi cualquiera en la costa del Pacífico y va a ser el punto de atención de carga no solamente peruana. Claro, y tendríamos a los grandes líderes del mundo, ¿no? Los grandes tendremos al presidente de los Estados Unidos probablemente aquí en Perú. Como vino Obama en la última versión de la PEC acá en el Perú. O sea, claro que sí, es importante. Y tendríamos ya un aeropuerto Jorge Chávez totalmente remodelado, ya con segunda pista, o todavía para esa fecha. No, lamentablemente no llegamos para el APEC, porque APEC, digamos, estamos calculando que en el caso del aeropuerto Jorge Chávez está en enero del 2025. Estamos sincronizando con todos los demás actores, gobierno regional, y todo lo concerniente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, etcétera, para lograr tener ese aeropuerto listo con las características que tiene hoy día. Yo lo he visitado un par de veces y va a ser sin duda un aeropuerto destacado en América Latina, ¿no? Entonces, pero tenemos que sincronizar las agendas de todos los demás actores para que se llegue en el momento correcto, con todos los accesos listos, ¿no? Entonces, eso no va a llegar para el APEC, eso llega tres meses después, ¿no? Correcto. ¿La PEC tiene fecha definida ya? Que Perú asume la presidencia. Sí, es hacia noviembre del 2024. No tengo ahorita en la cabeza los días exactos, pero estaba buscando lo que pero es noviembre 2024 y el aeropuerto está en enero 2025. Y lamentablemente, por más que trabajaras a triple turno, no podrías llegar y sería un error pretender acelerar procesos en un aeropuerto de ese tipo, ¿no? Entonces, no van a coincidir las agendas ahí, ¿no? Correcto. Ahora, ya nos va ganando el tiempo. Hacia proyecciones para el cierre de este año de exportaciones. Es decir, usted nos decía que podríamos cerrar en azul, que se va a hacer todos los esfuerzos por cerrar en azul. ¿Hacia dónde apuntaríamos? ¿Con qué socios comerciales intensificaríamos? Y si hay nuevos socios en cartera para tratados de libre comercio. Usted las semanas anteriores que vino nos adelantó que ya había algunas conversaciones que estaban adelantadas, me parece, con Hong Kong, me parece. Sí. Si no me equivoco. Varias cosas hemos avanzado de esa conversa ahora, porque es un mes más o menos. Eso es una vorágine que la verdad no para nunca. Entonces, lo interesante cuando hablamos de exportaciones es que, si bien te digo, la aspiración es a llegar en azul, estoy hablando del total de las exportaciones. Sin embargo, el foco de atención de una agencia de promoción de exportaciones y de nuestro esfuerzo por impulsar la actividad exportadora en particular, se concentran fundamentalmente en la parte no tradicional, y en esa parte vamos a crecer, o sea, estamos estimando un 3% de crecimiento ahí. Entonces, pero es importante abrir a nuevos mercados. ¿Qué hemos abierto? En el caso de Hong Kong ya estamos en la tercera ronda de negociación. ¿Qué está final? No, todavía falta una en octubre y muy probablemente una más, que sería principios del 2024. Sería bastante optimista, el escenario más optimista sería al cierre del año tenerlo. Si somos moderados, yo te diría que el primer trimestre del 2024 tenemos
tenemos ese TLC que es importante. No solamente como destino Hong Kong, sino como triangulación a mercados para empezar el propio mercado chino que en muchos casos ingresa a través de Hong Kong. Luego en el caso de la India, que te había comentado en la última oportunidad, que estaba stand-by desde la pandemia, nos respondió el ministro de Comercio Exterior de la India positivamente. O sea, se reanuda una negociación con ellos. ¿Cuándo empieza el día? Estamos por definir fecha, recién han respondido hace 8 o 9 días diciendo que están de acuerdo. Súper grande, ¿no? Probablemente supera a la China en población, sí. O sea, y obviamente siempre hay preocupaciones en algunos sectores, en farmacopea, en confecciones, pero se negocia contemplando esas sensibilidades, obviamente, ¿no? Indonesia confirmó la disposición de arrancar negociaciones, falta definición de fechas y cronograma. Tendremos una comunicación de insistencia, digamos, esta semana para definir cronogramas, pero son los 3 grandes más, un República Dominicana que también es relevante, porque uno piensa en República Dominicana como un mercado pequeño. Yo te diría, solamente para poner un ejemplo en pequeño, ves toda la gente que va a Punta Cana y a destinos turísticos del centro, ¿por qué cuando vas, como son all inclusive, no te parecería normal que tengas como alternativa la venta de chilcano en esos sitios? Oiga, pero si tenemos la gaseosa que más se consume en República Dominicana es peruana. Por supuesto. De Grupo Añaños. Exacto. Entonces, claro, eso potenciarlo y que sea un elemento de arrastre para otros productos sería interesante. Cuando estuve en Santo Domingo no me creían que esa, pero esta es peruana. Claro. Pero es peruana la que más se consume, claro. Sí, es increíble, pero digamos, tenemos anclas de ese tipo que permitirán crecer. Entonces, estamos en un esfuerzo día por día en comercio exterior y en turismo, y siempre trabajando muy de la mano con el sector privado, con los gremios empresariales, con los gobiernos regionales, con el Congreso, ¿no? Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por haber venido esta mañana aquí a Diálogo Abierto. Seguramente habrá una nueva conversación en algún tiempo, claro, y sí, conocer los avances, sobre todo que está pendiente India e Indonesia, así como República Dominicana, para fortalecer justamente estas exportaciones, haciendo los socios comerciales, ¿no? Claro que sí, un gusto. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matthews, quien estuvo aquí en Radio Nacional. Pero antes de ir a la pausa, les contamos que hoy